Se estima que en la época de la Reforma había unas 800.000 personas en Escocia, unas 3.000 de ellas eran sacerdotes. La Iglesia Católica poseía la mayor parte de la tierra y los edificios. Los informes de los católicos protestantes señalan que la Iglesia en Escocia fue una de las ramas más corruptas de la Iglesia Católica en el mundo. Eso explicaba por qué todo era corrupto en ese reino, y por lo tanto había una decadencia moral e intelectual extrema. Los sacerdotes eran los que estaban llevando a su gente a la decadencia moral, intelectual y espiritual. Es por ellos que Escocia era considerado por los otros países como un país bárbaro. Mientras que se suponía que los sacerdotes debían ser célibes, en Escocia era común que los sacerdotes tuvieran varios hijos ilegítimos, los cuales luego ocuparían puestos lucrativos en la iglesia. Al parecer, algunos sacerdotes apenas podían decir el alfabeto. La predicación de la Biblia había desaparecido hacía mucho tiempo. Si alguien predicaba la Biblia, era acusado de inmediato de ser un hereje protestante. La predicación de la Biblia era visto como una novedad del protestantismo, no algo que iba de la mano con la Iglesia Católica Romana del momento. La ignorancia estaba totalmente extendida y la corrupción era extremadamente común, por lo que a nadie se le permitía hablar en contra de la Iglesia Católica Romana. Pero, ¿qué hacían los protestantes tan detestables para los católicos romanos? La Iglesia Católica en Escocia vio que si volvía a la Biblia y a la predicación de la salvación solo por la fe en Cristo, perdería su control y poder sobre la gente. No podría mantener las almas de hombres y mujeres bajo su custodia. Los sacerdotes católicos decían que no habría necesidad de una división religiosa, que realmente no necesitaban un debate, porque los católicos protestantes simplemente seguían las mismas corrientes del catolicismo, aunque con algunas diferencias en su terminología, lo cual no era cierto. Este periodo de la Reforma muestra que eran tan diametralmente opuestos, creían en evangelios diferentes, ambos no pueden tener la razón, y ambos no pueden existir juntos. E.I. Murray sostiene en su libro John Knox y la Reforma que la oscuridad estaba en todo el reino, ya que el evangelio en sí mismo no se conocía en Escocia. Además, en 1525 Escocia aprueba las cartas del Parlamento escocés contra las herejías, lo que significaba que no se podía hablar en contra de la Iglesia Católica Romana. Las obras y escritos de Lutero estaban prohibidos, nadie podía leerlos. En 1528 William Tyndale había hecho una traducción de la Biblia al inglés, el cual fue prohibido en Escocia. Sin embargo, la Biblia fue distribuida y leída rápidamente en el reino. Algunos sacerdotes católicos habían empezado a captar estas ideas y también estaban leyendo los libros prohibidos de Lutero y dándose cuenta que la iglesia romana no era verdadera. En 1528 ejecutan a un joven de 24 años llamado Patrick Hamilton, un verdadero cristiano, un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, y las dos razones por las que fue acusado y finalmente quemado en la hoguera fue que argumentó que el pecado sigue estando en un niño después de que él es bautizado. Y la otra y más importante para los reformadores es que un hombre no es justificado por las obras, sino solamente por la fe en la justicia de Jesucristo. Este es el contexto en el que John Knox entra a escena como sacerdote católico en 1536. Más tarde en su conversión declararía: agradó a Dios que me llamara del charco de papado.